que bendigas a estas tierras y a la Madre Tierra, a este lugar donde habitamos los seres humanos y los demás seres, con todo lo que contiene, con las plantas, con los árboles, con las aguas, con las hierbas, con nosotros, para que podamos juntarnos los pueblos viejos y los pueblos nuevos en paz, sin rencores, como hermanos de verdad. Te pedimos que bendigan a todos aquellos que llegan a estas tierras y a estos territorios nuestros con mucho amor, por largo tiempo, sin malos pensamientos. Esta rogativa, este rezo, para los que no conocen la lengua, es en lengua chaná, que nos acerca el abuelo Anaxui Blas Jaime, y hoy lo compartimos acá con ustedes para empezar esta jornada que nos convoca a hablar un poco sobre nuestra gran Oncayusmar, nuestra madre tierra, y sobre estos territorios que habitamos todos los pueblos. Lo que me gustaría traer hoy acá es que podamos vivir según la armonía que nos propone la Madre Tierra y todos los ciclos de la naturaleza con el cual hoy nos hemos desconectado totalmente. Y es tan grande la desconexión que tenemos que no sabemos nunca interpretar en esta desconexión qué está sucediendo tanto con los otros seres, los animales, las plantas, las hierbas, las aguas, y con nosotros mismos, y por ende no podemos, al no interpretar, al no respetar, no podemos traer soluciones a todo lo que nos sucede. El día 1 de agosto, que es una fecha del calendario impuesto, como venimos hablando del calendario de nuestros pueblos, este día quedó en este tiempo como un día donde los pueblos tomábamos este tiempo, este ciclo. Tal vez ni siquiera era un día determinado, sino no es un solo día, sino es una etapa, un momento, una pausa que se hace para honrar a la Madre Tierra, para honrar al abuelo Fuego y al abuelo Agua, y depositar en ellos las ofrendas en agradecimiento a todo lo que nos ofrecen, ¿no? Cotidianamente ni siquiera nos damos cuenta. Nos ofrecen el agua que bebemos, el agua para alimentar, para cocinar nuestros alimentos, el fuego para cocinar nuestros alimentos, y por supuesto la gran Oncayusmar Madre Tierra, que absolutamente todos los seres vivos que habitamos la Tierra tiene la capacidad de generar la vida allí. Si pudiéramos tener todos un análisis de nuestras células, de nuestro ADN, de todos los componentes que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra composición materia, nos daríamos cuenta que tenemos la misma composición que la Madre Tierra. Ninguno de nosotros tiene otra composición, todos tenemos esa misma composición. Y por eso somos todos iguales, ¿no? Porque tenemos esa misma composición que ella nos ha dado. Y por eso cuando morimos y vamos a la tierra, eso se descompone y vuelve a ser tierra. Y vuelve a abonar todo el ciclo de la vida. Entonces, este día que quedó como el día de la Madre Tierra, porque no nos han podido arrancar, el día de la Pachamama, como bien nos va a contar seguramente el hermano Nicolás Vilca, que en su pueblo se llama así, este día, este tiempo quedó así. En este tiempo lo usábamos para salir un poco de lo interior, del habernos guardado durante el tiempo del invierno, habernos ido muy para adentro, lógicamente el invierno en estas latitudes hace que eso suceda, o al menos hacía que eso sucediera más naturalmente. Y ese tiempo, como dijimos en el conversatorio anterior, era el tiempo de guardar las semillas y de guardarnos nosotros mismos para limpiarnos, para reflexionar, para ver qué estaba sucediendo, ¿no? Un tiempo de oscuridad que para nosotros no tiene nada que ver con lo malo, la oscuridad, sino un tiempo para ir para adentro, para pensar qué estaba sucediendo. Y la verdad que esta pandemia nos está dando la oportunidad para que eso suceda, y que ojalá que todos nos podamos dar esa oportunidad para ver un poco qué está sucediendo acá adentro, ¿no? Acá dentro de mi ser, adentro de mi cabeza, adentro de mi cuerpo,
conectar con él, ver qué me está pidiendo mi cuerpo. Me está pidiendo que necesito descanso, me está pidiendo que en algún lugar de sus órganos algo no está bien. ¿Qué debo atender de mi cuerpo en este tiempo para poder salir ahora, en este momento que llega un poco más de calorcito, en este tiempo donde voy a tener que sembrar, y todo ese tiempo que yo me tomé para reponer lo que no estaba bien y poder salir fortalecida en este momento a partir del tiempo de la Madre Tierra? Entonces este es el momento de haber revisado todo eso, de haberme hecho una limpieza por dentro. Las abuelas antes, en cada cambio de ciclo, y muchas familias lo retomamos, ¿no? Lo que hacemos es hacer una purga en nuestro cuerpo con algunas plantas, con algunas semillas, y limpiar nuestros órganos, ¿no? Limpiar nuestro intestino, limpiar nuestro estómago, tomarnos 2 o 3 días de ayuno con esa purga y poder sacar de nosotros todas aquellas cosas materiales, bacterias, virus y demás, que no corresponde estar ahí, y estar limpitos para empezar de nuevo con una buena alimentación, y eso también va a hacer que aumente mis defensas, que aumente mi sistema inmunológico, se vea mucho más fortalecido. Y es un buen momento para proponerles que hagamos eso, porque justamente estamos en esta cuarentena, en esta pandemia, que nuevamente a los pueblos nos ha tocado una pandemia, a los pueblos indígenas. Conocemos de pandemias desde que llegaron los colonizadores, porque fue una de las armas de la conquista, ¿no? Una de las armas de la conquista fue traer bacterias, virus y demás, esparcirlo entre nuestros pueblos para que nos muramos más rápido, porque no teníamos defensa contra esos bichitos. Y asimismo, el estar en contacto con la naturaleza, el hacer toda esta etapa de limpieza y demás que usamos, que siguen usando las abuelas en muchas comunidades, en muchos pueblos, y estoy segura que cuando les cuento esto ustedes deben decir, sí, sí, mi abuela nos daba esos té re amargos, esas bebidas re amargos, re fuertes para que nosotros lo tomemos y para que nos limpiemos. Estoy segura que es así, pero hay muchas familias en que sigue sucediendo eso. Entonces este es el tiempo, ¿no? Y por eso quedó este mito, esta forma, esta costumbre que tiene hoy la gente de tomar la caña con ruda, ¿no? Porque es una planta amarga traída por los colonizadores y que nosotros los pueblos lo tomamos porque sabemos reconocer las medicinas. Entonces no importa que haya sido traída de Europa, la tomamos también nosotros. Es una planta poderosa, es una planta protectora que tiene un espíritu muy fuerte, y la usamos en nuestras casas, y las abuelas hacían las curaciones y siguen haciendo las curaciones del mal de ojo, de los dolores de cabeza, con los ramilletitos con las ramitas de ruda macho, de ruda hembra, o en muchísimas casas. Yo siempre me fijo en las casas de las personas, ¿no? Que hay una planta de ruda plantada en la puerta de su casa. Y esa costumbre quedó arraigada, no se puede sacar, porque esa es nuestra esencia, esa es nuestra forma de vivir. Y es muy lindo. Entonces, después que hacemos eso, después que hacemos esa limpieza, estamos acá ahora seleccionando las semillas, ¿no? Estamos seleccionando qué semillas vamos a plantar en este tiempo en la Madre Tierra, porque es el tiempo de la siembra. Pero cuando hablo de la siembra, no hablo solo de la siembra, de la semilla que se deposita en la tierra para alimento, para adornos, para un arbolito, que también lo tenemos que hacer, sino que la pregunta que debemos hacer ahora es, ¿qué semilla voy a plantar en este tiempo para mejorar esta madre tierra donde vivo y que me sigue dando absolutamente todo sin reclamar nada? La seguimos quemando, la seguimos fumigando, siguen hectáreas y hectáreas de agrogenocidio, siguen hectáreas y hectáreas de frutos que no son de estas tierras y que, no que perjudican el crecimiento de las plantas de acá, que las plantas autóctonas, como el eucaliptus, como el pino, ¿no? Y que las plantas no tienen la responsabilidad, ellas las traen y hacen con ellas lo que quieren, ellas no son las responsables de estar acá, pero las traen y no favorece, el lugar no favorece, porque termina perjudicando al suelo, a las otras plantitas, a las medicinas que tienen que crecer, y a los animalitos que anidan en esos lugares. Todas esas cosas, todo ese desequilibrio que los seres humanos hemos hecho en todo nuestro planeta Tierra,
y que es una buena oportunidad en estas fechas para que uno lo pueda rever. Esta tierra que, como bien lo decía Romy, que para nosotros es la Unca y Usmar, que está relacionada a la palabra Ucaí, ¿no? Ucaí en nuestra lengua significa mujer, y Madre Tierra es una conjunción de la palabra Ucay y Ma, que es la inmensidad, lo más sublime, lo más grande, la que nutre, la que está llena de vida, la sacralidad de la vida, quiere decir eso, ¿no? La inmensidad, la inconmensuralidad de la Madre Tierra forma estos dos términos que termina sonando un cayusmar, ¿no? Un cayusmar da una sensación de grandeza cuando uno lo dice. Y esa es nuestra Madre Tierra. Tenemos dos conceptos en nuestros pueblos, que es tierra, la madre tierra, todo esto que hablamos, y el territorio, ¿no? El territorio que geográficamente en la escuela o en el concepto de la cultura general es ese lugar donde uno vive, donde hay límites hoy en día, donde hasta acá puedo ir, ¿no? Hasta acá es el río Uruguay y después ya viene el país de Uruguay, que para nosotros no es así, para nosotros es el gran territorio charrúa. El río no nos separa de esos hermanos, sino que seguimos juntos, seguimos en conjunto, y así sucede con muchos pueblos. Y ese territorio no es solo eso, ¿no? Ese territorio es el lugar donde todos los seres habitamos, donde los pueblos vivimos, y es ese lugar tan disputado desde hace 500 años acá. Entonces, hay mucho para hablar de esto, ¿no? De esta tierra y de este territorio que, como decía Romy, es nuestro cuerpo también. Y lo que le han hecho a la madre tierra, hacen a nuestro cuerpo. Nadie hace a la madre tierra lo que no le hace al cuerpo, porque es lo mismo, somos lo mismo, no estamos separados, no está la naturaleza por un lado y nosotros por el otro, no, nosotros somos esa naturaleza, pero aún así, con esta creencia que tenemos de que somos superiores, no nos damos cuenta, y los abuelos nos siguen diciendo, no hay más que 20 años de supervivencia en esta tierra si nosotros a partir de este momento no cambiamos nuestra forma de vivir acá, nuestra forma de cuidar, nuestra forma de tratar a la tierra y de tratarnos entre nosotros. No hay más que 20 años. Es posible que nosotros desaparezcamos todos y los demás seres queden porque ellos no están haciéndole nada. Y entonces eso es lo que me gustaría traer hoy para dejar como algo que no nos podemos olvidar, que empieza la responsabilidad en el día de hoy. ¿Qué voy a sembrar a partir de este instante que salga del conversatorio? ¿Qué voy a sembrar? ¿Voy a sembrar este saber para que todos la cuidemos? ¿O voy a decir, no, ya es así, no pasa nada, lo que yo puedo hacer no está en mis manos? No, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Tienen responsabilidad los gobernantes, los que están llevando a cabo las políticas de los estados, sí tienen responsabilidad. Pero ¿cuál es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como habitantes y como hijas y guardianas de la tierra? Las mujeres tenemos una gran responsabilidad porque somos sus colaboradores más directas. Ella nos ha dado el don de traer hijos a la tierra si queremos y ha confiado en nosotras y nosotros no podemos defraudarla. Las tenemos que cuidar, la tenemos que mimar, tenemos que ponernos en contra de aquellos que que la atacan, como está sucediendo en nuestras islas. ¿Cómo puede ser que no hayamos salido ya? ¿Cómo puede ser? Tenemos que salir todos, no nos podemos quedar sin decir nada, callados la boca. La Madre Tierra nos necesita hoy, ahora, en este instante. Podemos hacer muchas cosas. Podemos recolectar las semillas, podemos cuidar nuestro cuerpo, comer comidas sanas, ir al supermercado y poder elegir los que podemos. Podemos ir y ver qué comida todavía del montecito, de la orilla del río, todavía podemos comer para alimentarnos y volver a conectarnos con ella. Estamos desconectados, hermanos. Aún los pueblos indígenas lo estamos. Aún los pueblos indígenas, la colonización nos atraviesa a todos, pero todavía hay tiempo, lo podemos hacer. Entonces, me gustaría que pensemos en eso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer cada uno?
¿Qué nos toca a cada uno hacer en esta responsabilidad para cuidar a nuestra madre tierra? Porque si no, ¿de qué sirven los derechos? ¿De qué sirven los días de? No sirven, no sirven, porque la responsabilidad es mía, es de cada uno de nosotros que habitamos este planeta como seres humanos. Jalaná, muchas gracias y espero que haya podido hacer un pequeño aporte como hija de mi madre tierra. Gladys, muchísimas gracias. Reiteramos que quienes quieran hacer preguntas, quienes se hayan quedado con alguna inquietud, la pueden hacer a través del chat y Gladys las va a responder al finalizar este conversatorio. Ahora le vamos a dar la palabra a Nilda González. Nilda Noemí González es integrante de la comunidad y tú también del pueblo Nación Charrúa, de Concord, Entre Ríos, docente recientemente jubilada, y también es integrante del Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas, el CEAPI, al igual que Gladys, pero ella lo es en el ámbito provincial de Entre Ríos, y también es coautora del proyecto comunitario de restitución de territorio, y entonces nos va a contar una experiencia muy interesante que han podido conseguir en Concordia en calidad de comodato unas cuantas hectáreas para poder desarrollar también las acciones, las actividades del pueblo y de la comunidad Itu. Así que, Nilda, si estás disponible, querés habilitar tu micrófono, es todo tuyo. Jalaná, a mis hermanas que están ahí, que estamos conectadas, unidas, y bueno, y a todos los que están participando en este conversatorio. La verdad que quiero expresarles mi sincera alegría por estar con ustedes en esta tarde, por ser un granito de arena más en esta lucha que venimos realizando hace muchos años, ¿no? Em, eh, Compartiendo un poquito y siguiendo lo que eh, nuestra hermana Ucay Verano nos decía, ¿no? Nos hablaba tan del corazón, tan hondamente. Eh, sí, quería contarles, quería hacerlos parte a ustedes de que hace unos cuantos años nosotros venimos conformando, o digamos desde que le dimos una formalidad, llamémosle así, a nuestra comunidad ITUD, pero que anteriormente ya había años que nos veníamos encontrando y sabíamos que algo nos unía, algo más profundo, ¿no? Eh, y bueno, y hablando de esto de la madre tierra, de poder eh, vivenciar, rescatar nuestras tradiciones, costumbres, como le quieramos llamar, este, nos faltaba esto, ¿no? Es decir, nos faltaba el territorio, que bien hizo la aclaración Gladys. Es decir, un lugar donde nosotros podamos estar y poder ser nosotros, ¿no? Dentro o atravesados por este colonialismo permanente, pero bueno, justamente tener un espacio donde encontrarnos con nuestra madre tierra desde lo más profundo y poder vivenciar nuestras ceremonias, rituales, rezos, como ustedes habrán escuchado muchas veces, ¿no? Em, Les decía que nosotros hace mucho que estamos desde el año 2002, 2003 aproximadamente, conformando esta comunidad. No, no somos muchos. eh, Hemos tenido etapas donde no hemos estado o hemos estado atravesados por otras cuestiones, pero hubo siempre algo que nos mantuvo unidos, a pesar de que cada uno desde su lugar, llamémosle su domicilio, su casa, su hogar, en esta ciudad que nos toca en la vida compartir, lo hacía, ¿no? Es decir, cada uno en su lugar, en su casa, provocábamos, ¿no? El encuentro, y a ver qué era lo que podíamos
qué era lo que nos unía principalmente y qué era que podíamos hacer para seguir rescatando todas las vivencias de nuestros abuelos. Que más de una vez ustedes habrán escuchado y como saben, y esto que hablaba Gladys de la planta de la ruda, esa es una anécdota, pero hay tantas, ¿no? Tantas que nos han sacado, nos han hecho olvidar intencionalmente, ¿no? La invasión nos ha hecho eso y nos ha hecho mirar otras cosas y no justamente las que son propias a nosotros, propias nuestras. Y bueno, decidimos nosotros siempre decir, a ver, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿A dónde podemos golpear? Eh, Llamar a qué puerta para que decir estas tierras que siempre fueron charrúas, que encontramos testimonio más de un hermano, más de un vecino que no se reconoce, que no sabe, pero que tiene los mismos valores y, que nos unen, ¿no? Y decíamos, ¿qué podemos hacer? Hicimos varias cosas, hasta que por ahí encontramos en el Consejo Deliberante en su momento, una concejal que nos prestó el oído y que estábamos en esta cuestión observando siempre que ella estaba en esto de mirar a ver al más desvalido o aquel que se lo ignoraba, ¿no? Y bueno, conversando con ella hicimos un humilde anteproyecto y lo presentamos al Consejo Deliberante. Em, bueno, fue todo, la verdad que para nosotros fue todo muy rápido en el sentido de que en unos meses, a través de un decreto, se sancionó, ¿no? Nos dieron en comodato, no es que nos devolvieron, vamos a aclarar eso, ¿no? El gobierno municipal nos concede en comodato por 10 años unas hectáreas para que nosotros vivamos en ella y hagamos lo que nosotros consideramos que necesitamos allí. Que en nuestro anteproyecto pusimos, ¿no? Como varios objetivos, ¿no? Es decir, donde podamos impulsar desarrollos sustentables, proyectos de huerta, viveros, árboles de plantación de árboles autóctonos, la cría de animales, el respeto justamente por la naturaleza, ¿no? Sin olvidar que somos parte de ella, ¿no? Cambiar un poquito el sentido de sentirnos justamente este mundo de hoy que se cree dueño de todo, ¿no? Con esto como lo veníamos escuchando, ¿no? Hasta por ahí nos creemos dueños de poder manejar un virus a nivel mundial y todas esas cuestiones. Y no estamos respetando, por algo se dan también las cosas, ¿no? Bueno, eh, eso era uno de nuestros objetivos y otro, como yo les decía, era desarrollar un espacio espiritual armónico con esta naturaleza, con nuestros hermanos animales, con las plantas, aprender, yo estoy aprendiendo mucho, así que creo que es muy valorable esa cuestión. Y también el de propiciar un ámbito educativo abierto, ¿no es cierto? En primer lugar, hacia nuestra comunidad y nuestras comunidades hermanas de la provincia, pero también a toda la comunidad, ya sea de Concordia y del que quiera venir, porque en este mundo estamos obviamente todos. Entonces, decir, hacer una tarea comunitaria, compartir esos conocimientos, fortalecernos. Y bueno, la cuestión es que se presentó este anteproyecto y en pocos meses obtuvimos la respuesta de que nos concedieron. Es un terreno de 18 hectáreas que está al borde del río. Es una zona inundable,
no nos parece a nosotros un obstáculo, porque bueno, es así la naturaleza. Hay épocas donde nosotros acá en Concordia, ustedes sabrán que, algunos sabrán que sufrimos grandes inundaciones. Bueno, esas zonas se inundan. No es nuestro problema, es un hermoso lugar. Y bueno, ahora tenemos el gran compromiso de trabajar en él, estar con él bueno, y brindárselo a los hermanos, ¿no? Yo creo que eso es necesario, obviamente importante, pero es más que importante, necesario. Esto que les decía de tener un lugar donde poder encontrarnos, donde poder anclar nuestra- nuestras fuentes, nuestras tradiciones, nuestros rezos. Em, Así que, bueno, en este anteproyecto que nos cedió la municipalidad, hay un propósito también de que si nosotros, digamos, le demostramos, ¿no?, al gobierno municipal que supimos utilizar, que ahí hay otra cuestión también, ¿no?, de tener en cuenta, que supimos utilizar este territorio, eh, nos conceden otros 10 años más. Ahí se nos plantea a nosotros no una preocupación, sino una manera de encontrar para hacerles ver que muchas veces nosotros consideramos que la tierra hay que dejarla como está, ¿no? Es decir, la naturaleza como se encuentra, utilizando los lugares estratégicos por ahí para hacer algún centro educativo o nuestro lugar, pero, y por ahí tal vez algunos encuentran que ese terreno está abandonado, ¿no? Eh, la paradoja que les voy a contar es que este terreno, estas 18 hectáreas se encuentran lindando, hablando de límites, que hace un rato lo mencionaban, lindando con grandes tierras, ¿no? 18 hectáreas, muchas más, de la sociedad rural. Entonces, ya tuvimos un encuentro o un desencuentro, porque al no ver que alambramos, que no es nuestra, nuestra forma de ver el territorio, quieren arrasar con esas tierras. O sea que ni siquiera apenas las tenemos y no hemos podido, por esta cuestión de la cuarentena y todo lo demás, no hemos podido avanzar en eso y ya están tratando de ver de qué manera apoderarse y estar en esos lugares. Lo quiero decir porque, bueno, es la realidad y sabemos que otros muchos hermanos están viviendo cuestiones mucho más graves en otras partes del país y, bueno, lamentablemente eso se da. Pero para nosotros es un gran avance, ansiado por mucho tiempo, pero inesperado, ¿no? Que hayamos podido lograr en esto. Así que, bueno, contamos con el decreto de eso de la municipalidad y bueno, la idea es seguir adelante y poder trabajar y poder hacer realidad esos objetivos que nos proponemos. Así que, bueno, por ahora quedo a disposición de ustedes. Jalana. Bueno, antes de continuar, quiero eh, pedirles que se queden hasta el final del conversatorio y antes de retirarse, este conversatorio ha sido declarado de interés institucional por la UPADER. Así que quienes hayan asistido, ¿no es cierto?, tendrán, no sabemos cuándo, porque a veces demora la confección del certificado, pero tendrán en sus respectivos correos electrónicos la certificación, la acreditación de la participación. Así que les pedimos que antes de retirarse, al final, ¿sí?, nos vayan a dejar la acreditación. Así que ya vamos a ir contando. Y antes de presentarlo al abuelo, como dice Gladys, a este sabio del pueblo Chicha, Nicolás Vilca, quiero que Romina también cuente un poquito la experiencia de Paraná con el Parque Verduc, en el Parque San Martín, donde también
hay un espacio en comodato cedido a los pueblos originarios por el Consejo General de Educación, y que también fue todo un proceso, ¿no es cierto?, el poder utilizarlo. No sé, Romy, si podés, si querés. Sí, bueno, lo que hay en el Parque General San Martín, que para los que no son de Paraná ni de la provincia es una reserva natural, es un espacio cedido en forma de convenio. Con esta reserva natural pertenece, por lo menos su manejo, por decirlo de algún modo, al Consejo General de Educación de la provincia, y bueno, con ellos firmamos este convenio. El convenio es un convenio abierto que también se puede finalizar en cualquier momento, y lo que es cedido para uso ceremonial y tradicional. Por ahí cuando Nilda hablaba, yo pensaba, bueno, por ahí cuando plantean la idea de uso, ¿no? ¿Qué término tan mal empleado? Porque conceden o ceden algo que si vamos a por lo menos lo que nosotros pensamos como pueblos originarios, algo que no es de ellos, y a la vez con un término que no es el que usamos, y tampoco que tiene que ver con nuestra relación. ¿Por qué para nosotros era importante tener un convenio dentro de una reserva? Quienes conocen Entre Ríos saben que es bueno, ahí ya como dijeron las hermanas, una provincia hundida en el agronegocio, en la soja. Entonces piensen que hay muy pocos espacios de monte con especies más autóctonas, y entonces una reserva, en este caso esta que queda muy cerca de Paraná, que es la ciudad donde vivimos, es un lugar realmente preciado, porque no es lo mismo que a vos te den un campo pelado, sin nada, después de haber sido, bien como ellos dicen, utilizado para la siembra, a que de algún modo es una cuestión no más legal, pero este convenio en este lugar implica para nosotros el aprendizaje, por un lado, porque hay especies autóctonas, si bien también hay algunas que no son autóctonas, pero hay especies autóctonas, podemos aprender sobre plantas, sobre animales, podemos también en condiciones de las que hay dentro de las reservas, que no es muy distinto al resto de las reservas del país, poder acceder a otros aprendizajes que en otros lugares no hay. Y por otro lado, poder profundizar esta relación que tenemos, ¿no?, con la tierra y con el resto de los seres vivos, y por eso en algún momento decidimos nombrarlo como un espacio ceremonial, porque también tiene que ver con nuestra espiritualidad. Dentro de ese espacio de reserva, donde tenemos nuestras especies autóctonas, donde podemos vivir, estar y convivir en relación con ellas, es donde podemos hacer nuestras ceremonias, porque allí están nuestros antiguos espíritus, que son los que nos acompañan, los que nos dan fuerza, y nosotros en algún momento diríamos los que nos guían y nos dicen cómo seguir, qué es lo que estamos haciendo, si está bien, si está mal, cómo debemos hacerlo. Y es el lugar donde también nos damos cuenta cuán poco sabemos, qué poco somos, ¿no? Porque piensen que en una reserva claramente tenés que ir con una disposición donde nosotros solemos ir a pasar algunas noches, hacer algunas ceremonias, pero todo es lo que te da lugar y lo que tenés allí. Obviamente podés llevar, claramente se pueden llevar algunas cosas, pero quien ha estado o está o ha ido y se ha quedado en una reserva sabe que bueno, que hay determinadas condiciones que propician a que uno no es nadie y es todo, porque es parte en esos lugares. Entonces, bueno, ahí para nosotros era importante esto, está desde 2015 el convenio, y bueno, es este espacio ceremonial que hemos también, esto viene de un abuelo que ya antes había requerido en algún momento que se firme un convenio, que le cedan, aunque sea en este sentido, porque sabemos bien que es una reserva natural, y bueno, y un poco también nos guiaba un poco eso, ¿no? Un abuelo que ya no está, había pedido eso en algún momento, y para nosotros también eso es lo que respetamos, ¿no? Poder lograr eso es poder lograr lo que alguien que nos antecede, que posiblemente de acuerdo a nuestra
a nuestras costumbres y cosmovisiones. Su espíritu de algún modo se encuentra en ese lugar entre nuestros árboles nativos, que posiblemente no son espíritus que puedan estar en otro lugar, y esa persona, en sus diferentes dimensiones, ¿no? Un poco sentimos que le cumplimos lo que había deseado, y para nosotros, si lo desea un abuelo, lo deseamos nosotros. Así que bueno, un poco para que sepan eso, para nosotros, si bien eso no es una restitución territorial, no es territorio, no, muchas palabras que se usaron no van en relación a lo que nosotros tenemos como cosmovisión. Sí es importante eso, de algún modo, es un reconocimiento y un reconocimiento a la lucha y los deseos de un abuelo que, bueno, ya no nos acompaña. Así que, bueno, por ahí eso es lo que le quiero contar, para que también, porque a veces hay diferentes formas, cuando uno piensa en territorio, ¿no? Y hay diferentes situaciones en las diferentes provincias, son totalmente distintas. Muchas veces decimos, bueno, pero ¿qué tipo de territorio? Y bueno, nosotros pensamos que estos territorios que están conservados, que tienen especies autóctonas, a la cual nosotros reconocemos y ellos nos reconocen a nosotros, son de algún modo la forma de territorio que queremos, y que mucho ha sido arrasado, y por eso tanto nos importa lo que sucede hoy en las islas, pero el que no lo ha sido es un buen espacio, es un buen lugar para nosotros poder ir a desarrollarnos culturalmente y aprender, porque bien sabrán que no en todos lados se puede aprender de plantas autóctonas, ni en todos lados hay, y menos, bueno, en la situación en que estamos en nuestra provincia, que es una provincia realmente destruida por todo lo que es el agronegocio. Así que bueno, gracias, y cualquier pregunta que tengan sobre eso también la pueden hacer. Muchísimas gracias, Romina. Queríamos también compartir con todos, todas y todes estas distintas experiencias que, como las expositoras han marcado claramente, no son propiamente restitución de territorio, pero sí es importante para los pueblos originarios esas porciones, ¿no es cierto?, de espacios que no son solamente tierra, que no son solamente hectáreas, como por ahí desde Occidente se ha impuesto, y que son totalmente necesarias para el desarrollo como pueblo, como cultura, y esa importancia está bueno poder destacarla. En Entre Ríos ha habido una restitución de territorio, lamentablemente no hemos podido contar en esta oportunidad con sus protagonistas, que son de Maciá, una localidad en la cual las comunidades han podido recuperar territorios y también generar viviendas, pero no hemos podido contar con ellas, con ellos, con ellas. Esperamos próximamente poder hacerlo. Pero sí, Nicolás Vilca, desde Jujuy, es integrante de la comunidad indígena La Pulpera del pueblo Chichas, departamento de Yavi, delegado nacional del Consejo de Pueblos Indígenas, el CPI, por el pueblo Chichas, y participa activamente en debates sobre legislación indígena, ha participado en las distintas conformaciones legislativas y protagonizó durante 8 años el programa de devolución de tierras comunitarias en el departamento de Yavi. Bienvenido, Nicolás, y bueno, le damos la palabra. Punchay, Auquecuna, Panacuna, Nicolás Wilca, CPI de la Gran Nación Chichas, miembro de la comunidad indígena de La Pulpera, del pueblo Chichas, departamento de provincia de Jujuy. Les dije buenas tardes, hermanos y hermanas, ¿sí? Bueno, un poco, voy a referirme relacionado el día 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ¿no? Que es muy importante, por lo menos, este día, recordar y hacerlo visible
que los pueblos indígenas estamos de pie, estamos despiertos, podemos seguir luchando y que nos reconozca el Estado. Es un momento de reflexión y visibilización de los pueblos indígenas. Y eso no debemos olvidarnos, porque es un claro sentimiento de lo que nos ocurrió en la Yayala, en América, ¿no? Donde fuimos invadidos por el Imperio Occidental. Mire, les voy a decir, hablando del tema tierras, el día primero, día de la Pachamama, y no solamente el día primero, ¿no? Y continúa hasta todo este mes, es el día de la Pachamama, de la Madre Tierra, que Pachamama es en quechua, que significa en castellano Madre Tierra. Bueno, yéndonos a las formas y modos de recuperar nuestras tierras, nuestros territorios. Nuestros ancestros desde siempre, desde la invasión, siempre nuestros ancestros fueron reclamando la devolución de sus tierras, ¿sí? Mire, desgraciadamente hasta ahora seguimos reclamando muchas comunidades, pero quiero que conozcan la sociedad, los pueblos indígenas de todo el país y del mundo. Al menos en la Puna Jujeña, hace 200 años de infracción que nos dijeron que somos argentinos y otros bolivianos, ¿sí? Realmente somos nuevitos. Antes no éramos ni argentinos ni bolivianos, éramos de un solo pueblo que el territorio ancestral de la gran nación Chichas abarcaba desde Potosí hasta al norte de Argentina, la provincia de Jujuy. Y bueno, mire, y voy a hacer un poco de historia. El 9 de julio de 1816 participó un diputado por la gran nación Chichas en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Era un diputado cura, ¿sí? Bueno, todas estas cosas fue pasando y resulta que nosotros los argentinos que quedamos en Argentina no han cortado de raíz nuestra lengua, nuestra cosmovisión, nuestra forma de ser y todo esto, ¿no? Bueno, nos han sometido a una cultura homogénea. Bueno, a partir del 94 estamos recuperando nuestra lengua, por ahí, nuestra forma de ser, nuestras culturas. Bueno, siguiendo, este territorio, para los que no saben, la historia, toda la puna casi de Jujuy y los valles de Salta, la provincia de Salta, la corona española lo da un título al famoso marqués campero de Toxo y Yavi. Toxo y Yavi. Toxo o Tojo ha quedado en Bolivia y Yavi quedó en Argentina. Bueno, este marquesado de Yavi, digamos, por la corona española le dio todas las tierras de aquí, porque porque luchó en contra de los indios. Bueno, así fue, y nosotros, nuestros ancestros, vivían pagando, lo llamaban yerbaje, vivían pagando, y si no tenían plata tenían que ir a pagar al ingenio San Martín del Tabacal de la provincia de Salta, echando caña. Fíjese qué historia, ¿no? Y mientras y éramos muy discriminados porque nuestros ancestros, si no tenían plata con que pagar, por obligación les llevaban a la zafra a trabajar y a pagar con eso. El famoso marqués campero de Llave. Después, eso yo en persona lo viví cuando tenía 15 años. Yo soy de verdad
de verdad, me duele mucho por esa discriminación. En La Quiaca es una ciudad, el que por ahí no lo conocen, es una ciudad muy chica, no es grande. Bueno, cuando tenemos que ir al ingenio, nos bajaban a todos de las comunidades para embarcar hasta San Martín del Tabacal, a echar caña. Bueno, aquí se llamaba la polviada, la polviada. ¿Y qué era la polviada? La polviada era, nos bajaban, había un que se llamaba barraca, nos desvestían hombre y mujer como Adán y Eva, como dice el dicho, y nos echaban gamizán, ¿sí? Como animales. Eso se llama discriminación. Así lo hemos vivido y así hemos sufrido. Y mire, la ignorancia de los grandes que se creían que eran dueños de la verdad, que sabían mucho. Pero realmente en la Puna, por la región, que es una zona meridional que hace mucho frío, no hay insecto que tenga vida, que viva, ¿sí? Entonces, este es el desconocimiento, pensando que nosotros éramos los indios piojosos, como decía Sarmiento por ahí, pero realmente no era así. Por eso todas estas cosas yo las he vivido en forma personal. Bueno, desde ahí, en el año, si no me recuerdo, en el año 1944, nuestros ancestros de la Puna viajan a Buenos Aires reclamando sobre sus tierras, llamado el Marrón de la Paz, ¿sí? Bueno, desde esa fecha, si no me recuerdo, en el año 1949, el presidente Perón expropia todas las tierras de la Puna para entregarle a sus verdaderos dueños. Fíjese que han pasado tantos años, muchos años, y no se ha entregado. Y ahora, después de la reforma de la Constitución del 94, cuando nos dan ese derecho, o cuando reclamamos ese derecho bueno, está en la Constitución, y desde ahí empezamos a seguir de nuevo la lucha. Bueno, en el año 2000, yo soy uno de los fundadores de las organizaciones, de las comunidades del departamento, ya ve que son 38 comunidades, donde empezamos a trabajar, a reunirnos las comunidades, justamente peticionando que nos devuelvan nuestros territorios, nuestras tierras. Y bueno, fue así, en el año 2001, digamos, voy a retroceder un poquito. En el año 2000, el 27 de diciembre, recuerdo, hemos formado, mucho más antes hemos formado que se llama un foro provincial, donde todos los pueblos indígenas de la provincia realizamos un movimiento, reuniones, justamente porque había una ley que era contrario a los principios de la Constitución Nacional de las tierras, sobre las tierras comunitarias, ¿no? Y bueno, desde ahí un 27, porque la provincia tenía una ley que era provincial, y que esa ley era contraria a los principios, ¿no?, de la Constitución, donde decía entregar tierras individuales. Entonces nosotros ese 27 hemos logrado que se modifique esa ley, y para que realmente a posterior se entreguen las tierras comunitarias. Fue así en el año 2001, en una asamblea general a nivel provincia, un 30 de abril y un 1 de marzo, en la capital de la provincia, nos reunimos todos los pueblos, ¿sí? Y nos reunimos, y ahí cada pueblo, departamento eligió su CPI, que era la Comisión de Participación Indígena en el Programa de Tierras. Y bueno, ahí yo, las 38 comunidades del departamento de Llave me eligen a mí para que yo los represente en el programa de tierras. Bueno, fuimos de toda la provincia
en todos los pueblos, 8 CPI y 8 suplentes, bueno, donde trabajamos durante 8 años. En esa época el señor gobernador de la provincia se comprometió a entregar las tierras en 2 años. Y nosotros, bueno, participábamos mensualmente en el proceso de la entrega de tierra, ¿no? Y bueno, transcurrió más de 2 años, realizamos una acción de amparo por la demora injustificada de la entrega de tierras. Y bueno, justamente en el 2006, ganamos la justicia falla a favor de las comunidades y obliga al Estado a entregar en términos de 14 meses. Y bueno, el gobierno no conforme, apela, hace la apelación. Y nosotros no conforme, nos reunimos los 8 CPI, convocamos a todos. En ese momento lo denominamos el segundo Malón de la Paz. Desde la Puna vamos caminando hasta un lugar que se llama Punamarca. Ahí hay un punto tripartito de la ruta que va para Jama, Chile, y otro para acá, para la Puna, ¿no? Bueno, ahí hacemos un corte de 2 días. 2 días de corte, porque para que el gobierno desestime su apelación. Y fue desistida esa apelación. Fíjese que, y de ahí también, como consecuencia de todas estas luchas, se nos fueron 3 hermanos, porque de regreso en un vehículo chocaron y se fueron 3 hermanos, 4, no recuerdo hasta ahora, estoy hablando de 2006. Bueno, toda esa cosa fue una lucha y bueno, hasta ahora, al menos, pero dentro de todo esto, hasta el 2008 hemos recuperado 14 comunidades ya con escritura comunitaria. Y que después, bueno, se siguió trabajando lo que quedaba, ¿no? Quedaban como 5 o 6 comunidades y se ha ido. Creo que actualmente debe ser que en las 38 deben estar casi en su mayoría con la escritura comunitaria, y hay otras que están comunidades que están sobre tierras privadas. Bueno, esas comunidades hoy en día estamos luchando porque los que se dicen que son dueños, siempre le están exigiendo, le están amenazando. Ayer y anteayer, en la quebrada del pueblo tilián, las comunidades fueron amenazadas por los terratenientes. Y bueno, así estamos como estamos, seguimos luchando por nuestra tierra, por nuestros territorios. Fíjese, quiero un poco desde mi pensamiento, digo yo, ¿por qué los tierras y territorios tienen que ser mercantilizados o vendidos, comercializados, como queramos llamarle? Son bienes naturales, especialmente la tierra es un bien natural, es el hábitat natural para todos los seres vivientes, para todos los seres vivientes. A ver, de verdad que esta cultura que se ha traído del Imperio Occidental, de hacerse dueño de los recursos naturales. Y digo yo, ¿por qué tiene que tener dueño si el hombre no lo ha fabricado las tierras, la naturaleza, nadie lo ha fabricado? Ahora, si sería por ¿qué el hombre tiene que vender? Es lo que ha producido, lo que lo ha fabricado, porque lo ha hecho él. Entonces, en ese sentido, sí. Yo creo que aquí, en este sentido, tendría que haber otra forma de legislación para la tenencia de las tierras. Por eso, justamente, los pueblos indígenas, nosotros no somos dueños, somos parte de la naturaleza, somos parte de las tierras. Eso es nuestra filosofía, nuestra cosmovisión de los pueblos indígenas.
Bueno, siguiendo, mire, pasan los años, pasan los días, y lo grave que están los derechos habidos por haber. Por ejemplo, el convenio 169, la Constitución, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y tenemos un sinfín de legislaciones. Y tenemos en el país la ley de educación, que yo participé en el Congreso de eso. También tenemos la ley de educación en las provincias, por lo menos tenemos la ley de educación, que está relacionada, que nos reconocen a los pueblos indígenas, para seguir, para recuperar nuestra lengua. Pero en la práctica no se da mucho, es muy poca importancia. Igual que pasó con el Código Civil, la reforma del Código Civil. Mire, muchos creen que las comunidades somos ONG, y no es así, no es así. Las legislaciones nos reconocen la preexistencia. ¿Qué significa? Que nosotros, los pueblos indígenas, existíamos antes que existan los países, sea Bolivia, Argentina, Chile, que fuese. Entonces, la preexistencia, eso es un derecho de libre determinación, y ese derecho de libre determinación está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Está en todas las normativas habidas por haber. Pero, mire, nuestro Estado, ¿cómo viola estos derechos? No los reconoce a la autoridad indígena, eso es lo grave. Eso es lo grave. No los reconoce. Eso se llama discriminación, porque la Constitución lo reconoce a la autoridad indígena. Al reconocer la personería jurídica, le está reconociendo a la autoridad indígena. Pero en la práctica, no. En la práctica, no. ¿Por qué? Porque cuando hay, por las políticas públicas, no le dan la plena participación, no. El único para el Estado, ¿quiénes son las autoridades? Son el gobierno provincial, el gobierno municipal, y no es así, y no es. Más, nosotros somos preexistentes, las autoridades. Entonces, esto quiero hacer un llamado de atención. Incluso, hace más de un mes, 2 meses, yo realicé, por supuesto con consenso de algunos CPI de la provincia de Jujuy, una declaración pública donde enviaba todo, digamos a su mayoría, al Congreso, al Poder Ejecutivo Nacional, provincial de aquí de Jujuy, de todo eso, justamente para que se reconozcan nuestros derechos, para que se reconozcan. Por eso ahí lo que me precedieron las hermanas, dice, tenemos, hay como dato, tierras y territorios en como dato. Si vive una comunidad, no tiene por qué, el Estado tiene la obligación de entregarle las tierras, ¿sí? Entonces, yo creo que esta es la forma. Nosotros, por eso digo yo, nosotros seguimos en esa lucha, y ahora creo muchos ya tenemos nuestra escritura comunitaria, pero de todas maneras falta mucho que el Estado cumpla con las obligaciones que por mandato constitucional y plexos internacionales, ¿no? Entonces, eso es un poco que les voy a contar. Y bueno, y para despedirme,
le voy a cantar una coplita a la Pachamama, ¿sí? A ver si les gusta. Pachamama, madre tierra, me quema toda mi vida. Pachamama, madre tierra, me quema toda mi vida. Y la gente joven, joven, que pase mi vida. Y la gente joven, joven, que pase mi vida. La Filipina por Dios, otra guardia. La Filipina por Dios, otra guardia. El rey de mí, todo guardia. El rey de Bueno, gracias hermano, gracias a todos por invitarme y espero que sigamos. Adelante, fuerza hermano. Hayaya, cuchilla, hermanos. Jalanana, sí. Nicolás, quédate por favor, que seguramente pueden haber algunas consultas que la gente quiera hacerte, y yo también me quedé con las ganas de preguntarte algunas cuestiones. Yo les voy a pedir a todos, a todas, a todos los participantes, las participantes, que se queden hasta el final de este intercambio, y al final, antes de retirarse, nos dejen el nombre completo y el DNI y una pequeña frase, un pequeño parrafito que sintetice lo que han aprendido en este conversatorio, y con eso vamos a acreditar su presencia, su asistencia a este espacio, con derecho a recibir la certificación, que les va a llegar por mail, al correo electrónico que nos han dejado en la inscripción. No sabemos cuándo, porque a veces se demora la cosa. Pero bueno, ahora vamos a dar lugar a el intercambio, porque han habido algunas preguntas. No sé si alguna de las expositoras que habló anteriormente tiene algo más para decir antes de empezar con las preguntas, o largo directamente. A mí me gustaría, si tiene ganas Nilda, que tal vez le quedó pendiente, o si ella quiere, si se siente cómoda, de contarnos un poquito cómo viene la revisión del relevamiento. No sé, Nilda, si te parece. Si no está bien, respeto tu decisión. Sí. Sí, les cuento, ¿no?, que justamente terminando esta reunión, este conversatorio, me uno al otro a nivel nacional, donde se está haciendo justamente la revisión de territorios indígenas, comunitarios, con su presidente, que en este momento es Félix Díaz. Y bueno, lo que estamos haciendo sábado a sábado es ir leyendo artículo por artículo y objetando o afirmando o corrigiendo, o tratando de que algunas cuestiones que son un poco ambiguas o son muy generales no queden de esa manera, porque sabemos que cuando llega el momento de hacer valer esa ley, si no está claro, bien claro, bueno, Bernardita lo sabe mejor que nadie, a veces puede ir en contra de los pueblos originarios, contra de nosotros, ¿no? Entonces,
es un trabajo que está muy lindo porque la mayoría, por no decir todos, están participando y aportando. Y bueno, y ahí estamos, ¿no? Lo que de nuestra parte, porque siempre obviamente lo charlo con Gladys, ¿no? Que es nuestra referente, a mi modo de ver, los plazos de ejecución, de cuando se pide un relevamiento de comunidades en ese territorio, o cuando se pide la cantidad, un censo de niños, por ejemplo, este, eh, que sea rápido. Eso es lo que a mí me preocupa, es decir, poner un plazo, no ponerle muy general, porque es lo que está pasando. Pueden pasar 4, 5, 10 años y seguimos esperando. Cambian los gobiernos y tenemos que empezar de cero. Bueno, con este mismo consejo consultivo nosotros estamos tramitando, a raíz de que este tema del territorio acá en Concordia, de estas hectáreas que yo les comentaba, nos impulsó también un poquito más, de que también ya lo veníamos hablando, de obtener nuestra personería jurídica. Y bueno, falta lo mínimo, una firma, que se está demorando, pero bueno, ya también estamos en eso. Así que bueno, está muy lindo el trabajo. Es artículo a artículo, ir leyendo, donde quedan dudas se plantean y de la mejor manera se ve cómo reformularla y presentarla. Una de las tres, Romina, Nilda o Gladys, o también y Nicolás, puede definir qué es en sí mismo la restitución de territorios, ¿sí? Y también qué es propiedad comunitaria, tal como decía Nicolás, ¿no es cierto?, que no tiene nada que ver con lo que es la propiedad privada, que en realidad es la concepción en la que todos, todas y todos nos hemos criado en este país y en este mundo occidental al menos. Entonces, ¿cuál es la diferencia en términos desde los pueblos originarios con la propiedad privada, la propiedad comunitaria y la restitución de territorios, que no es lo mismo que un comodato, que es como un préstamo, ¿sí?, a plazo, no es lo mismo que una donación, que también estaría dentro de la propiedad privada, no es lo mismo que una venta o una adquisición por cualquier título, sea oneroso, gratuito, que también estaría dentro de la propiedad privada. ¿Qué es la restitución de territorio y qué es la propiedad privada? Digo, antes de empezar con las preguntas de las participantes, los participantes. Nicolás creo que es el más para contestar a esta pregunta, me parece, pero también podemos colaborar, si le parece, Nicolás. Bueno, un poco referirme a la propiedad comunitaria. La propiedad comunitaria, las tierras no se pueden vender, no se pueden enajenar, ¿no? Y son exhibición de gravámenes, de impuestos. Y la tierra es de la comunidad. Por ejemplo, nosotros tenemos la escritura de la comunidad, no es de Nicolás Vilca, no es del hermano, no es nada, es de la comunidad indígena de la Pulpera. Por ende, no puede ser vendido a nadie. Ese es el espíritu de la propiedad comunitaria. En cambio, la privada usted la puede vender como quiera, ¿sí? En esto no. Es justamente para salvaguardar, para que no se vaya, porque uno dice, por ahí se pone a pensar, si mañana llegan los hijos, llegan los nietos, bisnietos, no va a quedar tierra. ¿Qué tienen que hacer? ¿Irse a vivir al cielo? ¿A dónde van a vivir? Esa es la forma, y ese es el pensamiento indígena, por eso las leyes han salido así, la Constitución, tanto el Convenio 169, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. ¿No? Y no puede ser embargado por ninguna causa, ¿sí? Ni por ninguna causa. Y ahí hablando de un poco, yo quiero reflexionar a los hermanos que están ahí. Escuché que están trabajando por la famosa ley de propiedad, que ya, mire, le digo, yo ya me estoy haciendo más viejo,
y desde cuándo yo he venido insistiendo que esto, las leyes hay que cumplir, hay que hacer. Han pasado gobiernos y pasan y nadie se preocupa por esto. Y le digo más, quiero reflexionar a todos los hermanos que me están escuchando, que me escuchan. Yo no soy dueño de la palabra, pero algo conozco el derecho, algo sé. Entonces, esa ley, hay 8 proyectos, fíjense, 4 proyectos que entraron por los diputados, los legisladores, esos están con número de expediente. Y hay 4 proyectos que son de los pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, lo que ahí habló la hermana de Félix Díaz, es un proyecto. Después hay otro de Opinoa, dice. Después están de los CPI. Y le digo, y hay otro más. Lo que yo voy a pedir es esto, unidad. Unidad. Entre todos, si nosotros vamos a empezar los indígenas a empezar a decir, mira, esto para mí, esto, no. Así, ¿sabe qué? El Estado, es mejor que nosotros nos vivamos enemistando o peleando o discutiendo por un proyecto. Y este proyecto, le digo, mire, ya han pasado tantos años y yo voy a hacer un reto esto, aunque se enoje la hermana. El hermano Díaz ya pasó 4 años, tenía la posibilidad de hacer sancionar esa ley, ese proyecto de ley, porque él estaba. Y no solo con él, y con otros, muchos pasa esto. Entonces yo le digo, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Yo quiero llamarle a la reflexión de verdad le digo, hermano, nos tenemos que unir todos. Si nosotros unimos, no solamente podríamos tener un INAI, podríamos tener un ministerio, ¿sí? Eso, si nosotros estamos todos unidos los pueblos, podemos ser autoridades, podemos ser gobernador, puede ser, no sé, pero creo que los pueblos estamos desunidos, pero hay consecuencias aquí. La misma política nos divide, y cuando dice el refrán, divide y reinarás, y así estamos pasando. Entonces este es un poco de reto a todos los hermanos, que nos unamos y pechemos por un solo proyecto, sea de los políticos o de los legisladores, el mejor proyectito que esté. Yo, mire, viendo de todos los proyectos, leyendo de los 8 proyectos, y con esto no es por quedar bien ni mal. Uno cuando estudia el derecho lo estudia y lo conoce y lo sabe, no hace falta ser abogado muchas veces, si uno se autoprepara de hecho. Entonces, por ejemplo, si ustedes lo hermanos de conocer ahora la presidenta Odarda, ese proyecto está completito para mí, completito. Después todo el proyecto tiene el mismo objetivo, eso está completito y lo sigue el del Consejo Consultivo. Pero dice que están cambiando, que están modificando. Yo no lo entiendo, si va a modificar cada gobierno que entra, estamos equivocados, ¿sí? Entonces, desde ya reitero que aquí no tenemos que estar esperando entre quien entre. Los indígenas tenemos que ser separarnos, más allá que tenga la afinidad política de cualquier partido, pero lo que nosotros tenemos que empezar a consensuar y a hacer respetar nuestros derechos. Mire, si uno estaría yo creo que el que está en el poder, el hermano Félix estaba en el poder, no solamente en este gobierno que ha pasado, en el otro había otro hermano. Y yo lo que no comparto, la ideología de muchos hermanos que, no sé, cuando están en el poder te patean en contra. Y eso no tiene que pasar, no tiene que ocurrir. Con mayor razón, los pueblos indígenas, hay una obligación del Estado para que los pueblos indígenas participemos en las instituciones públicas. Y no es que uno, digamos, quiera por algo, es por obligación de las normativas. En todas las instituciones tendría que haber 1 o 2 hermanos ocupando esos espacios, pero hoy no lo hay. Entonces le digo desde ya,
Nosotros, los pueblos indígenas, jamás vamos a ocupar la función pública. Jamás. ¿Sabe por qué? Porque los pueblos indígenas somos los que menos, no tenemos plata. Ustedes saben que hoy en día la política es de los ricos, de los que más tienen. Hasta se compran voluntades. Entonces, yo creo que esto tenemos que empezar a trabajar. Por eso, yo, mire, le digo desde ya, y si el que me escuche, el que quiere que me escuche, el que no. Aquí tenemos que empezar a generar una... Bueno. Sí. No, bien. está bien, yo estaba escuchando. Disculpen, ¿no? Gracias, hermano. No, está muy bien, muchísimas gracias. Gladys, ¿querés agregar algo a mi pregunta? Bueno. No, solamente después cuando lo leas hay algunas personas que están preguntando sobre lo mismo, pero a mí me parece muy oportuna el aporte del hermano, digamos, no tengo ninguna objeción. Totalmente. Bueno, entonces para ir con las preguntas, Romy, por favor ayúdame, pero bueno, yo había apuntado 2 preguntas de Priscila, ¿sí? Una, ¿cómo están actuando los pueblos originarios en materia territorial con respecto al avance de las fronteras? ¿Sí? Yo calculo que tiene que ver con esto que por ahí mediáticamente aparece, ¿no es cierto?, donde se desconocen algunos territorios que ya habían sido reconocidos, ¿no? Y la otra pregunta de Priscila es dónde puede haber información para conocer, para preguntar y para tomar plantas y para preparar. Con respecto al avance de las fronteras, supongo que te estás refiriendo a las fronteras geográficas. No sé muy bien qué significa avance de las fronteras. Los límites de los países las pusieron la formación de los estados. Por supuesto que no nos preguntaron a nosotros nunca, ¿no? Pero ahí el hermano puede confirmar que los pueblos indígenas intentamos vivir por fuera de esas fronteras, por más que cuando pasemos la aduana tengamos que presentar la documentación, porque es así. En nuestra comunidad la integran hermanos que viven en el Uruguay, entonces, y también me permito pedirle o ofrecerle la palabra a algún hermano guaraní, un via guaraní que tal vez me parece que hay por ahí, porque sé que ellos ya hicieron todo el trámite y que ya está en el nuevo Código Civil de Argentina, donde los pueblos indígenas podemos acceder, después de todo un trámite burocrático que se hace como pueblo, a una documentación donde en los diferentes países donde están los mismos pueblos, en el caso de nosotros estamos en Uruguay, en Brasil, recién ahí con mucha alegría me da que salude una hermana desde Brasil, una hermana charrúa. Nos estamos juntando después de 500 años, entonces esas cosas son muy importantes para nosotros. Entonces, en ese sentido hay mucho para hacer, porque la legislación hoy ya permite, al menos en un pequeño grado, de que nosotros podamos acceder a una documentación reconocido como parte de un pueblo, es decir, yo podría tener un documento después de toda una tramitación que hay que hacer que figura que dice charrúa al lado. Cuando se hace el pasaporte figura no en el pasaporte, pero sí en el archivo del pasaporte figura si sos de un pueblo originario. Y lo otro, ¿sobre qué era? ¿Sobre plantas? Sobre las plantas. Ese es un conversatorio a plantas. Otro conversatorio, sí. Bueno, como páginas, jamás recomendaría una página para tomar planta, me parece una aberración, me parece algo monstruoso, pero bueno, las hay. Yo no la voy a dar jamás, porque las plantas, no se puede recetar plantas a través de una página de internet. Es muy peligroso, muy peligroso. Para poder recetar una planta, para poder dar una toma de plantas, la persona tiene que saber cómo es íntegramente la otra persona, en qué contexto está viviendo, cómo está emocionalmente, cómo está su cuerpo, cómo está su espíritu, cómo está su vida, cómo está su alimentación, si no está tomando otra medicación, o sea, es una totalidad de cosas que sería muy irresponsable alguien que te recomienda una página para tomar plantas.
Bueno, otra pregunta que también tiene que ver con esto, Andrea Morel decía, dicen que las plantas y los animales son más inteligentes que nosotros y que conversan entre ellos. No sé si, creo que venía en el marco esa pregunta, ¿no es cierto?, de esa valoración que hacían las tres expositores de estos seres, ¿no es cierto?, que debemos defender del mismo modo que a las vidas humanas. Omi y Nilda si quieren aportar algo, pero desde nuestro punto de vista, generalmente, por supuesto que son, o sea, ¿qué es ser inteligente? ¿No? ¿Qué quiere decir que seamos inteligentes? Que podamos, todos somos inteligentes, todos tenemos capacidades para desarrollar nuestra forma de comprensión del mundo. Es eso, es la inteligencia. No hay una medición para decir quién entiende de los humanos, al menos quién entiende más o menos. Todos lo podemos comprender en la medida de nuestras capacidades. El ser humano la entiende, pero lo que hace es, con su libre albedrío, destruir en vez de construir en bien de todos. Yo considero que los animales, las plantas, los demás seres, las piedras que también tienen vida, el agua, todos los otros seres son mucho más sabios que nosotros. Nosotros somos sumamente brutos, sumamente, no solo eso, sino que somos muy egoístas, creemos que podemos con absolutamente todo. Bueno, no sé, creo que por ahí, no sé si las hermanas quieren aportar algo, me parece que viene bien. Hay una pregunta, si se necesita personería para acceder a la propiedad comunitaria en esas 18 hectáreas que vos comentabas, pregunta Mario Tyson. Sí, estaba leyendo eso. En la situación, primero le dejo, quiero aclarar esto que comparto plenamente, lo que dice el hermano, ¿no? Que nosotros en este momento estamos en este análisis de este proyecto porque también consideramos que por ahí no debemos dejar algunos espacios y no significa que compartamos plenamente todo lo que se hace desde el Consejo Consultivo o desde esa mirada. Por supuesto que hay muchas cosas que nos unen, pero comparto plenamente lo que dice Nicolás. Con respecto a la personería jurídica, no te sabría decir si para adquirir, lo que pasa que vuelvo a decir, nosotros tenemos un comodato, que no es una restitución, que como vos lo volviste a hacer hincapié, es un préstamo, entre comillas, es un préstamo, como les dije, si nosotros lo sabemos trabajar en la mirada del capitalismo, tal vez nos concedan otros 10 años. Obviamente que vamos a seguir luchando para que algún día llegue a ser nuestro. No sé la verdad la respuesta si es que necesitamos la personería jurídica, pero al menos queremos anticiparnos a eso y tenerla, ¿no? Es decir, para reclamar, porque una cosa es reclamar territorio, que fue lo que nosotros hicimos, no se necesita personería jurídica. Para lo que sí necesita la personería jurídica es para obtener el título de propiedad comunitario. Es como nosotros, las personas, tenemos documento de identidad, podemos adquirir los títulos de propiedad. La personería jurídica viene a ser el documento de identidad de esa comunidad. Y para los proyectos, para la obtención de los títulos de propiedad comunitaria, que ahí hay otra cuestión que no viene al caso ahora, o tal vez sí, porque, a ver, estamos siendo reconocidos como comunidades, pero ahí hay una situación con la efectivización de los títulos de propiedad comunitaria que todavía falta resolver. Y creo que Nicolás de eso sabe muchísimo. Entonces, esa es la diferenciación. Reclamar territorio podemos reclamar. Y eso fue toda una lucha de estos nuestros mayores, porque ¿qué pasaba en el Código Civil argentino? Como dice Nilda, una palabrita puede cambiar todo. Tenía que ser exclusiva para pueblos originarios, porque era una lucha que traemos ancestralmente, porque si no un montón de terratenientes se juntan y compran la Argentina entera y tienen propiedad comunitaria. Y no es eso. Acá no se trata de eso.
Acá se trata que los pueblos preexistentes, sí o sí, los estados, por toda la legislación que ya nombró acá el Anaxi Nicolás, tenemos derecho a vivir en los territorios que ancestralmente ocupábamos, que es otra situación, y lamento que no haya estado la Taita de Maciá, porque los hermanos de Maciá no tienen restitución de territorios, Berna. Lo que hicieron fue arriba de su territorio hacer un plan de vivienda para pueblos originarios, el cual lo tienen que pagar. Miren cómo es la situación, y los hermanos tienen personería jurídica y no se les ha devuelto el título de propiedad de esas tierras todavía. Entonces es una situación delicada y un juicio de por medio en Maciá. Pero no voy a ahondar en este tema porque quiero que las hermanas sean las que tienen la palabra de su realidad, ¿no? Pero ellas no tienen restitución de territorio. Les han hecho la casa y nada más. Leo la pregunta textual. Estuvieron en la reunión con el ministro Trota Seapi, ¿sí? Novedades, ya que como pueblo nación preexistente Huarpe, Picanta, supongo que se lee, no estamos incluidos en el CEAPI, y la relación con INAI y CPI, cómo funciona el Consejo Consultivo, en donde tampoco tenemos comunicación. Bueno, yo lo único que te puedo decir es que te podría pasar el contacto del hermano Huarpe, que es el coordinador del CEAPI Nacional, el hermano Rubén. No, si está Miguel Maza por ahí me puede ayudar con el contacto, escribirlo en el chat. Pero el hermano Huarpe está representada la nación Huarpe dentro del CEAPI. Y las novedades te las tendría que pasar él en un espacio de interacción con ustedes, con la comunidad de ustedes. En todo caso, déjame tu teléfono ahí en el chat y te comunico con el hermano Huarpe. Me parece que corresponde. A veces pasa eso, que las naciones son tan grandes que no llegan a contactarse con sus referentes. Hay más de un hermano Huarpe en CEAPI. Están representados toda la nación Huarpe con todas las provincias que implican, porque son más de una provincia. Después, con respecto al INAI, al CPI, no te podría contestar porque nosotros no estamos en INAI y no estamos en CPI, desde nuestra comunidad. Por ahí si hay algún hermano que le pueda contar, está habilitada la palabra, pero realmente esa no te podría contestar porque nosotros, el único contacto que tenemos con el INAI, y ahí Nilda es el contacto, es reclamar por nuestra personería jurídica y participar un poco de la reforma de la ley, y nada más. No estamos en INAI ni en CPI, ni en CCI. He preguntado por el Consejo Consultivo, que yo sé que la respuesta es la misma. Si alguien sabe cómo se organiza, nos cuentan a nosotros, porque no tenemos ni idea. Pero bueno, eso también forma parte de la pregunta del hermano. Tampoco estamos en ese espacio, digamos. Bien. Bueno, gracias, Gladys. Y bueno, si conseguimos a alguien que tenga esa información, se la haremos llegar. Perdón, Berna, Miguel Gil, ¿de qué provincia es? Huarpe, ¿de qué provincia es? No sé, después si querés tengo todos los datos en su inscripción, supongo. Bueno, también hay una pregunta para Nicolás, que nos decían, a ver, aquí, ¿dónde se pueden ver los proyectos? Pregunta Mari Pachín. Los proyectos que decía Nicolás, que hay 8 y 4 de pueblos originarios, si hay alguna posibilidad de acceder a ellos, pregunta acá la participante. Bueno, a ver, hermano, que me envíe su WhatsApp al número tanto. Yo lo paso, yo lo envío urgente, lo envío en los proyectos, ¿sí? A ver, lo da que tome nota. Mi WhatsApp 03885473269. Ese que me haga un mensaje primero. Yo todavía no sé manejar bien la tecnología, el indio todavía está mal.
Bueno, Entonces, que me mande a ese, un mensaje, yo lo hago llegar, urgente, lo hago llegar los 8 proyectos, ¿sí? bien. A todos, el Bueno, que quiera, no sé, yo lo hago y llegar. capaz que te lo pedimos para subirlo a la página, subirlos a la página, Nicolás. Así que también Bueno, después, si quieren, en la página de Water Intercultural, vamos a ver si los podemos subir. Bueno, muchísimas bueno, gracias. entonces le paso, ¿sabe que lo paso entonces a la hermana Gladys? Bueno, ¿cómo no? Ella que me... lo paso ahí, ustedes lo distribuyen lo que quieran. Sí, sí, cómo no. ¿Sí? Cómo no. Bueno. Bueno, también hay una pregunta. Después, Romy, yo es la última que tengo. Por ahí vos apuntaste alguna otra que me haya salteado. ¿Cómo se va a desarrollar lo espiritual y ceremonial en el contexto del programa de interculturalidad en la universidad? Pregunta Patricia. Así como, por ejemplo, en algunas escuelas del conurbano bonaerense celebramos la Pachamama y el Inti Raymi. ¿Se contemplarán celebraciones en el contexto universitario? Pregunta Patricia. Yo me tomo el atrevimiento de contestar un poquito y de traernos a lo que significaría la espiritualidad, ¿no? Esto que está sucediendo acá ahora también tiene un contexto espiritual. El mundo blanco le cuesta mucho vernos como totalidad, repito lo de hoy, ¿no? Cada vez que hablamos de nuestros abuelos, estamos en un plano de espiritualidad. Romy hablaba hoy tan hermosamente de la relación con la tierra, la relación con los hermanos. Yo traigo esto, ¿no? Intentemos no separar las cosas. Está bien, una cosa es la espiritualidad en todo lo que significa, la vida misma es espiritualidad todo el tiempo, de la ritualidad. A veces nos detenemos y ritualizamos, pero la espiritualidad es intrínsecamente de todos los seres de la naturaleza. Cuando uno se acerca a un árbol y siente su vibración, su aroma, cuando toma una medicina, todo eso es espiritualidad. Entonces la pregunta es difícil de contestar, porque te la contesto desde mi cosmovisión. Si vos me preguntás si vamos a hacer un ritual dentro de la Water y no está previsto, porque nosotros por ahí somos medio reacios a hacer rituales que no sean en el contexto adecuado, que es en la naturaleza, en círculo, aunque a veces accedemos, ¿no? A hacer un pedido de que esté todo armonioso, de que nos acompañen los espíritus de nuestros abuelos, pero a mí me gustaría que empecemos a pensar en no, o sea, es como que si solamente vas a hacer algo espiritual cuando vas, no sé, a hacer un ritual, no es eso, la espiritualidad es nuestra vida. Para mí encontrarme con un hermano, una hermana que hace 500 años que no nos encontramos, ¿qué nexo? Son los abuelos que nos juntan. Que el abuelo Nicolás venga y nos traiga todos sus saberes, esa espiritualidad. No sé si es, creo que es por ahí, las hermanas también pueden colaborar en aportar. Cada vez que vamos para nosotros el monte, el río, como debe ser para los otros hermanos en cada uno en su territorio, no la montaña o algo, esos lugares son lugares de pura vida. Y cuando vamos ahí, vamos al supermercado, vamos a la farmacia, esa es nuestra universidad. Ahí están los saberes. Ahora los compartimos en otros contextos también, pero esa es nuestra universidad, esa es nuestra escuela, esa es nuestra farmacia, nuestro supermercado. Bueno, gracias. No sé, Romy, si tenés otra pregunta que yo me haya salteado, si no, hasta aquí estaríamos con las preguntas de los participantes a los y las expositoras. Yo estoy en Buenos Aires y soy parte de una organización que se llama Convergencia de las Culturas y nuestra pregunta constante en nuestras reuniones es esta: ¿cómo acercamos todos estos saberes, la lucha
todo lo que significa esta cosmovisión que, como decía Gladys justamente, la tenemos tan alejada nosotros de nuestras vidas, y nuestra preocupación prioritaria, siendo muy sensibles a la vida de los hermanos, a su lucha, nuestra pregunta constante es cómo ser puente, porque nosotros nos sentimos así de alguna forma, ¿no? ¿Cómo hacemos para que nuestra gente acá en la ciudad, que desconoce totalmente el mundo indígena, que desconoce su cosmovisión, que desconoce, digamos, la profundidad de la relación que establecen con la naturaleza, con los animales, con las otras personas. Entonces, como que siempre estamos con esas preguntas porque tampoco entendemos como que no queremos hablar como por un hermano, ¿no? Pero sentimos como que tenemos de alguna forma una misión también, porque somos muy, muy sensibles a, a la realidad que vivieron históricamente, que viven hoy, y entonces me gustaría como que alguno de ustedes nos diga qué rol puede tener un occidental sensible a todo este mundo, ¿no? A mí también me cuesta entender un poco la pregunta, pero creo que si hay algo que el mundo occidental le ha costado es comprender que nos tiene que dejar vivir como somos, ¿no? El Estado nos ha impuesto maneras de vivir que no son las nuestras. Entonces, una de las grandes formas de estar juntos, que siempre debió ser así, y es el respeto mutuo, la convivencia armónica, el diálogo de saberes. Creo que es mucho abarca todo eso, ¿no? Es la universidad abriendo una puerta, pero para que nosotros llevemos nuestra palabra y nosotros acceder a estas herramientas que tenemos derecho y lo podemos hacer, digamos. Hoy yo miraba y sentía tanto orgullo de tantos hermanos conectados. Nosotros evolucionamos como sociedad, igual que cualquier sociedad, como cualquier cultura, no somos estáticos. Y que no nos pidan cosas que son muy arcaicas y que no tienen que ver con nuestro espíritu de evolución, ¿no? Que dejen de imponernos cosas, ¿no? Porque así se puede convivir, aprendiendo unos de otros. Lo que me pregunto, digamos, es cómo, quizás cómo concretar esos espacios como yo hablo, digamos, yo obviamente estoy rodeada de gente que realmente desconoce, que tiene una idea de lo que es el mundo indígena que se podrán imaginar, ¿no? Entonces constantemente me estoy preguntando, digamos, ¿cómo acerco, cómo yo puedo tener ese rol? Porque yo estoy, digamos, si quieren, de este lado, pero con mucho, mucho respeto, orejas grandes para escuchar, porque quiero aprender. ¿Cómo genero esto con muchas otras personas que están por ahí, ¿no? Ámbitos como este, ¿cómo se pueden ampliar para que más personas escuchen, pregunten? Y eso del diálogo entre saberes también, buenísimo. Si me permiten, también como para ir cerrando, y fortalecer, respaldar y recordarnos también a quienes nos hemos, yo digo, nacido y criado, ¿sí? Porque nos hemos educado en este mundo occidental. Bueno, empezar por intentar comprender y aplicar el derecho de nuestra Carta Magna y exigirle al Estado también que lo pueda cumplir y lo pueda garantizar, ¿sí? Entonces, como decía al principio, el día 12 de agosto, se cumple 26 años ya desde que los derechos de los pueblos originarios han sido incluidos en la Constitución Nacional. Entonces, el artículo 75 dice reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.
garantizar el respeto a su identidad y el derecho a la educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas podrá ser enajenable. A ver, que les quiero compartir así, las leemos juntas. Y regular otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, lo que nos explicaba Nicolás, ni transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales, es decir, esto que está sucediendo, digo, es porque no se está dando participación a los pueblos originarios, sino ningún incendio podría tener cabida, ninguna destrucción, los agroquímicos que señalaba Romina, ¿sí? Y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. De hecho, la provincia de Entre Ríos en el 1998 también, y ahí lo dice Marcela, gracias, también incorpora los derechos originarios a la Carta Magna. Entonces, digo, bueno, lo que todos, todas y todos sí hemos escuchado hoy han sido todos estos preceptos, ¿sí? En las voces, desde las voces de integrantes, participantes, protagonistas de la lucha originaria, desde los pueblos originarios. Y por ahí comprendo por este último diálogo, ¿no es cierto?, donde hay que también intentar hacer un esfuerzo, y como decía Gladys, en la medida que se permita y que no se siga imponiendo formas, modos de dialogar, aspectos que están muy cristalizados también en nuestro mundo occidental, colonial, eurocentrista, andro y adultocentrista, blancocentrista, digo, o sea, se han producido epistemicidios y genocidios en todos estos territorios, y bueno, entonces el poder remontar toda esa brutalidad, toda esa violencia, toda esa destrucción requiere, ¿sí?, de poder intentar comprendernos, ¿cierto?, de que hay otras cosmovisiones que nos atraviesan, porque seguramente en la medida que vamos también, como bien decía Annalisa, ¿no es cierto?, sensibilizándonos, prestando oreja y demás, también van a aparecer aspectos que seguramente podremos reconocer, ¿sí?, y que nos pueden enseñar, y que también podemos algún día acompañar a Romy al Parque Verdú, que es hermoso, a Nilda y a Gladys en Titú, o bueno, hacer grandes encuentros para poder, como dice Gladys, ir a esas universidades, ir a esas escuelas, ¿sí?, que tienen tanto para enseñarnos. Así que, bueno, de mi parte, agradezco muchísimo la presencia a todos, a todas, a todos, a las autoridades indígenas que nos han acompañado, a funcionarias y funcionarios de todos los poderes que aquí también están presentes, a estudiantes, docentes, también distintos profesionales, y sobre todo, ¿no es cierto?, el respeto y la posibilidad, ¿no es cierto?, de seguir comprendiendo, de seguir avanzando, de seguir generando, ¿sí?, espacios de diálogo, espacios de escucha, espacios de aprendizaje interculturales, ¿sí?, interculturales, donde no sean, ¿sí?, los académicos, antropólogos, sociólogos, economistas, ecologistas, digo, toda la especialización que ha producido Occidente, sino que en verdad prestemos oído, prestemos atención a lo que la ancestralidad, que muchas veces nos atraviesa a todos y a todas,
tiene para decirnos, ¿sí? Porque yo creo que si hay un gran problema y un vacío que tenemos en Argentina, y eso lo vengo confirmando desde hace mucho tiempo, los argentinos, la identidad argentina, es que no reconocemos a nuestra población indígena, a nuestra parte indígena, nosotros mismos. Así que bueno, no sé si Gladys querés cerrar. Marichihueu, Agushebete, todos los hermanos que están ahí, muchas gracias a la Inchalán Hilda, que ahora sigue la tarea ahí de revisión de esta ley. Gracias, Romy, por tus aportes siempre, bienvenidos y oportunos. Y bueno, muchas gracias a todos, no, nada más para decir. Esta virtualidad nos ha transformado un poco en seres solo de la palabra, que también la honro profundamente, porque es la palabra de nuestros ancestros. Muchas gracias, Nicolás, por aguantar tantas horitas ahí. Ya se está haciendo de noche y hay que dormir. Así es. Gracias, Berna, por tu disposición. Y bueno, muchas gracias a todos los que participaron. Jalaná y Nambiate. Anukayu Marte, Muete, Mite, Siririte. Anukayu Marte, Muete, Mite.